Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana no es solamente convertirse a Cristo o comenzar bien. Yo creo que todos iniciamos nuestra vida en Cristo. En algún momento de nuestra vida tuvimos un encuentro con el Señor, una disposición a entregar nuestro corazón. Pero después de hacer eso, esto no es solo el final, sino esto es el inicio de una vida en Cristo. Y no solamente tenemos que iniciar, sino tenemos que ir creciendo, ir desarrollando o ir madurando correctamente a lo largo de nuestra vida. Entonces la Escritura deja claro que Dios no nos llama a una fe estática, ni tampoco superficial o una fe inmadura, sino Dios nos mete a un proceso continuo de transformación. El crecimiento espiritual no se da por accidente. El crecimiento espiritual tampoco se da por años que yo pueda permanecer en una iglesia. El crecimiento espiritual ocurre por mera intención, cuando intencionalmente nosotros empezamos a dar los pasos para crecer espiritualmente. En la actualidad muchos creyentes aman al Señor sinceramente, pero aunque aman al Señor y aunque se pueden estar congregando, permanecen estancados durante años porque esperan que la madurez simple y sencillamente llegue sola, con el tiempo. Sin embargo, la Biblia enseña que la madurez se desarrolla cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, cuando respondemos correctamente a las pruebas y cuando permitimos que Dios forme nuestro carácter en medio de nuestras acciones diarias. Entonces la madurez espiritual no se mide solo por cuánto sabemos, sino de cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo amamos y cómo obedecemos. Por tal motivo, Dios está más interesado en lo que Él está formando en nosotros, más que la comodidad que nosotros deseamos mantener. Y este es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Le invito a disponer su corazón para que este inicio de año sea fructífero en nuestras vidas. El tema de hoy le he titulado de reaccionar a responder, el camino a la madurez. Yo no sé cuántos de ustedes pudieran hacer hoy una reflexión y una escala del 0 al 10, ¿en qué nivel de madurez espiritual o de crecimiento espiritual considera que usted se encuentra? Piense por un instante, ¿en qué nivel, en qué número, ¿verdad? Del 0 al 10 usted se encuentra en su madurez espiritual. Probablemente nadie de nosotros hayamos pensado que estamos ya en el nivel 10. Sin embargo, aun cuando estuviéramos en el 8, en el 9, que es muy aceptable, nosotros tenemos que seguir avanzando, creciendo en la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En primer lugar, yo quiero hablar que la madurez espiritual es un llamado intencional. Y esta es una gran verdad. La madurez espiritual es un llamado intencional y la madurez espiritual no se da de manera automática. El autor de Hebreos establece una clara distinción entre los creyentes inmaduros y los creyentes maduros. Y dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez. Y luego añade una frase clave que yo no sé si usted se percató, y dice, por el uso. Es decir, en nuestra práctica de vida, ¿verdad? En nuestro quehacer diario, eso va a ir produciendo lo primero, que es la madurez. Por lo tanto, esto implica práctica, ejercicio, constancia y disciplina. Cualquier alumno universitario, normalmente en la carrera que esté, tiene un tiempo, ¿verdad?, de práctica de lo que está aprendiendo en las aulas. Llámese un médico, un maestro, un ingeniero, tiene que ir al campo laboral a hacer prácticas laborales o de trabajo con la finalidad de poder ver todo lo aprendido, llevarlo a la práctica y así adquirir un mayor conocimiento. Por lo tanto, de esta manera podemos ver que se da en la vida cristiana. Todo lo que vamos aprendiendo,
Dios va permitiendo que lo llevemos a la práctica también con situaciones que pueden estarnos pasando en nuestra vida diaria. Entonces la madurez no es el resultado que se da solamente al paso del tiempo, sino se va dando a través del uso correcto de la verdad. Hay creyentes en las congregaciones con muchos años en las iglesias, pero lamentablemente aun cuando tienen muchos años siguen reaccionando con inmadurez. Por otro lado, hay creyentes también más jóvenes que han crecido porque han sido intencionales en su caminar con Dios. El texto nos enseña que la madurez se evidencia en el discernimiento. La madurez es una manera de probarla, es al tener discernimiento, es decir, tener la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que edifica y lo que destruye. Y de esta manera, cuando nosotros empezamos a crecer en discernimiento y empezamos a tomar decisiones correctas, ese es, ¿verdad? Ese es una manera de ver que nuestra vida ha estado creciendo. Este discernimiento se forma cuando permitimos que la palabra de Dios confronte nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras reacciones. Entonces, ser intencionales en nuestro crecimiento significa aceptar que Dios usa procesos, pero no solamente procesos así de manera general, sino Dios usa pruebas y Dios usa circunstancias para que nosotros podamos ser entrenados espiritualmente. Permítame ponerle un ejemplo. Yo voy a la palabra y leo que Dios es un Dios que sana. Entonces, ¿cuántos saben que aquí dice que Dios es nuestro sanador? Pero ¿cómo voy a entender a este Dios que sana si yo nunca he tenido contacto, si Dios me hizo inmune a la enfermedad? A veces podré pasar por tiempos de enfermedad para que yo pueda pedir al Señor sanidad y poder ver cómo Él puede ser el que sane mi vida de la enfermedad, o ver a alguna persona cercana. Pero no solamente es que todas las personas van a sanar, porque a veces el Señor nos permite que nosotros podamos tener también, ¿verdad?, un encuentro, ¿verdad?, en el cual con el Señor, en el cual las personas de nuestro entorno pueden también no ser sanadas o incluso pueden morir a causa de una enfermedad, y de esta manera también es una manera en la cual Dios va preparando nuestras vidas para que nosotros podamos estar conscientes de la eternidad. Entonces podemos ver que esto no necesariamente es un castigo. Cuando nosotros pasamos por situaciones o por una enfermedad o por cualquier cosa, no solo será un castigo, no todo será un ataque del enemigo. Muchas de las cosas, aunque sí puede haber ataques del enemigo y aunque sí pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones, muchas veces las cosas que nos pasan es porque Dios las permite, porque Él está trabajando con nosotros. Él está desarrollando nuestro carácter. No, por ejemplo, puedo mencionar uno de los mejores ejemplos bíblicos, es el ejemplo de Moisés. Moisés había vivido 40 años en el palacio de Faraón. Y estando por 40 años en el palacio de Faraón, Dios puso circunstancias en la vida de Moisés que lo hicieron salir de palacio y estar por 40 años en una vida ordinaria en el desierto. Y después de 40 años en el palacio y 40 años en el desierto, Dios lo usó otros 40 años como el gran libertador del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo más adelante, y sorpréndase porque tal vez le va a dar mucho sentido a algunas de las cosas que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Segundo, lo que vamos a hablar en segundo lugar es las situaciones que Dios usa para hacernos madurar. Y hay situaciones que Dios usa para hacernos madurar espiritualmente, porque Dios no forma nuestro carácter solo en momentos espirituales bonitos, que igual y si lo hace. Qué padre cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y pasamos al altar y llega alguien y ora por nosotros y nos dice no temáis, porque a veces los que oran por nosotros hablan en versión Reina Valera, ¿verdad? No temáis porque vosotros seréis especial tesoro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sentimos todo bien contento de que Dios está hablando en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia bonita en Dios? Yo creo que todos, ¿no? Aquí en la iglesia, en un campamento, en un congreso, en una oración. Yo creo que todos.
Pero Dios no solamente forma nuestra vida en momentos espirituales especiales. Dios también, cuando salimos de la iglesia, también lo hace en nuestra vida cotidiana. Y muchas de las oportunidades más profundas de crecimiento llegan disfrazadas de incomodidad. Y hoy quiero que veamos al menos 3 de ellas, y agárrese porque seguramente todos nos vamos a sentir identificados. Vamos a ver 3 de las cosas que Dios permite para nuestro crecimiento. La primera, las presiones diarias. Las pequeñas irritaciones de la vida diaria suelen ser herramientas que Dios usa para trabajar con nuestro carácter. Es decir, cuando no todo nos sale bien, cuando de repente nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y entre ellos puede haber cosas tan sencillas como esperar largas filas, enfrentar retrasos, lidiar con imprevistos, tener interrupciones que pueden parecer insignificantes, pero que revelan mucho de nuestro interior. Situaciones que estamos pasando. En lugar de reaccionar con queja o con enojo, estas situaciones pueden convertirse en espacios para la formación espiritual. Y es ahí donde aprendemos a ejercitar la paciencia, la gratitud y la dependencia de Dios. Entonces, por ejemplo, hace unos años mi hijo Israel empezó a dar unas clases para gobierno, a cubrir un interinato. Y los que le saben un poco a eso saben que cuando empieza uno a trabajar como maestro interino, uno no recibe el sueldo de inmediato. Normalmente 3 quincenas o 4 después recibe, pero recibe retroactivo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pues sí le pagan todo, pero le pagan como 2 meses después. Y él empezó a trabajar, ¿verdad? En diciembre. Y empezó a trabajar en diciembre y en febrero no le había llegado nada. Y en marzo tampoco, abril menos. Mayo él ya iba hasta desanimado a trabajar. ¿Nunca me van a pagar o qué? Nos preocupamos porque era algo atípico. Inclusive fuimos a gobierno y preguntamos a la secretaria de Hacienda, oiga, pues ¿qué pasó? No, aquí está en la lista. Oiga, pero no pagan. No se preocupe, ahí le pagarán. Pues para no hacerle tan largo el cuento, hermanos, hasta agosto le llegó. Hasta agosto, casi un año después. Eso es lo malo, pero ¿cuál cree que es lo bueno? Pues le llegó todo junto. Entonces, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Pues ese tiempo, aunque puede haber queja, aunque puede haber desánimo, aunque podría haber dicho, ya no quiero nada, ¿verdad?, con este empleo, pues al fin de cuentas va haciendo que nuestro corazón se haga ¿qué? Paciente. Entonces todo esto va produciendo situaciones que en lugar de queja van haciendo que nuestra vida se fortalezca, madure y tenga otra perspectiva de la vida. Entonces estas presiones nos van a preparar para pruebas mayores. Cuando respondemos correctamente en lo pequeño, Dios nos va a capacitar para enfrentar cosas más grandes. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 en la Nueva Versión Internacional, que dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y mire lo que dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Es decir, todo nos va ayudando a crecer y desarrollar nuestro carácter en una madurez espiritual. Aún en momentos simples, el Señor puede hablarnos, puede examinarnos, puede moldearnos si estamos dispuestos a escuchar su voz. Segundo tipo de situaciones, agárrese, no tenemos coderas, pero agárrese de las coderas ahí, las personas difíciles. Puede voltear con el que está enseguida y dice, puede ser tú, le puede decir al de enseguida. Probablemente sí, ¿verdad? Y más si son esposos, o si se sentó junto a la suegra, délo por hecho. Personas difíciles. ¿Quién no ha tenido un problema interpersonal? Todos, ¿verdad? Todos hemos tenido problemas interpersonales. Problemas con nuestro cónyuge, problemas con nuestros hijos o nuestros padres, problemas entre hermanos en carne, ¿verdad? Problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, y siempre habrá personas difíciles.
Una de las herramientas que Dios usa son personas difíciles que vamos a encontrar en nuestro camino. Yo creo que todos ya pensaron más de 5 personas probablemente, ¿verdad? Pero todos tenemos a alguien en la vida así, seguramente. Estas personas tienen una gran capacidad y una gran facilidad para herirnos, para malinterpretarnos y para tratarnos injustamente. Yo creo como que hacen hasta una maestría o un doctorado en eso, parece expertos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción natural? Y la reacción natural cuando alguien nos agrede o nos sentimos ofendidos es simple y sencillamente alejarnos de ellas. Esa es la reacción natural. Pero la Escritura nos enseña una perspectiva diferente. Dice, pues no tanto te alejes de ellas. No. Santiago, por ejemplo, nos exhorta a tener gozo en medio de las pruebas porque producen paciencia y madurez. Pero desde la perspectiva de Dios, muchas de estas personas, más que un estorbo, deben o se convierten o son en las manos de Dios un instrumento, hermanos. Dios las usa para enseñarnos a amar. Dios las usa para enseñarnos a perdonar. Dios las usa para enseñarnos a bendecir. Y lo último, Dios las usa para enseñarnos a soportar. ¿A poco no nos sorprenden de repente algunos de los mandatos que Dios nos da y que van contra la corriente habitual de las personas? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, 44 dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pues cuando leemos, eso es uno de los versículos, la verdad, yo he visto muchos cuadritos que venden en las librerías que dice Dios es mi fortaleza. Nunca lo he visto, Y si está en una librería, se me hace que tiene 10 años porque nadie lo compra, hermanos. Son los versículos que no están padres, ¿verdad? Porque nos gusta, mía es la venganza, dice el Señor. ¿A poco no? ¿Cuántos comprarían uno de esos? Todos, ¿verdad? Todos. Deme 3 para llevar, bueno, para darle el día del cumpleaños al que me cae gordo, ¿verdad? Decirle, mía es la venganza. Pero no, en realidad, hermanos, la Biblia dice eso porque sabe que Dios a veces permite personas incómodas para que nosotros estemos trabajando en nuestra madurez. Y lo que parece un obstáculo, Dios lo ve como una oportunidad para producir un fruto eterno. Recuerde siempre que Dios está más interesado en nuestra eternidad que en nuestra comodidad presente. Y cuando aprendemos a orar aún por quienes nos dificultan la vida, nuestro carácter es transformado. Por eso Dios nos da una indicación en Romanos 12:21 que a mí me encanta y que quiero comprender la plenitud, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si logramos entender esta indicación, nuestra vida va a ser diferente. Así que pensó en las personas difíciles de su vida. Bueno, probablemente Dios está trabajando con nosotros. Y bueno, usted se va a dar cuenta, a alguien que hable a sus espaldas, a alguien que le haga algún acto de injusticia, a alguien que de repente le recrimine, y usted va creciendo en paciencia, en madurez, en amor, en perdón, y cuando menos piensa, si lo hizo de la manera correcta, su vida ha crecido. ¿Y cuál es nuestra estatura? La estatura del varón perfecto, que es Cristo, que se atrevió Él estar así, hermanos, en una cruz, todavía en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted y yo estuviéramos en esa misma posición, con ese mismo poder, probablemente hubiéramos dicho, en lugar de Padre, perdónalos, que fuego descienda del cielo y que los consuma. ¿Cuántos dicen amén honesto? Un amén honesto. ¿No hay un amén honesto aquí? Gloria. Ya, pues si no estamos creciendo en carácter, en honestidad, ya estamos creciendo. La verdad es que sí. Entonces, conforme vamos avanzando
nuestro carácter se va haciendo semejante al carácter de Cristo. Tercera cosa que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual son las responsabilidades de la vida. Y las responsabilidades diarias también son un medio de formación espiritual. ¿Qué responsabilidades? El matrimonio, la familia, el trabajo, las relaciones nos conforman constantemente con la necesidad de amar de manera práctica. Por ejemplo, Pablo exhorta a los maridos a amar a sus esposas. ¿De qué manera hay que amar a nuestras esposas? Dijo el apóstol Pablo. Bueno, así como Cristo amó a su iglesia, está en Efesios capítulo 5. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia y cómo debo amar a mi esposa? Bueno, con un amor sacrificial, con un amor intencional y un amor constante. Y esto implica detenernos aún en medio de la ocupación para cumplir con nuestras responsabilidades. Hablando del tema del matrimonio, hacer pausas para dedicar tiempo a mi relación matrimonial o, ¿por qué no?, mi relación con mis hijos. ¿Cuántos hijos de repente hoy se quejan de que sus padres, aunque sí tiene padres, sus padres son ausentes o siempre están trabajando? Entonces este es un llamado, no es exclusivo para los casados, sino todos somos llamados simple y sencillamente a amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso tenemos que hacer pausas en nuestras agendas para tener tiempo para servir a alguien de nuestro entorno, dar tiempo, bendecir y atender necesidades, parte del proceso de maduración espiritual. Entonces, cuando obedecemos en estas áreas, aunque implique sacrificio, Dios usa esas responsabilidades para formar un carácter maduro en nuestras vidas. Bueno, entonces recordemos las tres cosas que Dios usa. Dios usa para que nosotros podamos crecer presiones diarias, todas las tenemos. Dios usa personas difíciles, todas las tenemos. Y también Dios usa responsabilidades de la vida, también todas las tenemos. Y esto nos lleva, y es lo tercero que quiero hablar, en un camino hacia la madurez. Es decir, que está bien que tengamos tiempo en el camino de Dios, está bien que nos congreguemos en una iglesia, pero añadir al tiempo y al congregarnos, añadir, caminar intencionalmente hacia una madurez, crecer espiritualmente. Tenemos que ser intencionales en nuestra madurez y esto implica cambiar nuestra perspectiva. Y cada vez que nosotros estemos inmersos en una situación debemos preguntarnos, en lugar de decir, ¿por qué me pasa esto? Debemos aprender a preguntar, ¿qué quiere Dios formar en mí a través de esto? ¿Qué Dios quiere trabajar en mi vida? Porque cada presión y cada persona difícil, así como cada responsabilidad, es una oportunidad para reflejar a Cristo, hermanos. Entonces la madurez se manifiesta cuando nosotros respondemos con fe, cuando nosotros respondemos con amor y con obediencia, aun cuando no sea fácil, pero también cuando nosotros respondemos inadecuadamente o de la manera incorrecta. También nosotros podemos hacer una pausa y decir, yo no sé por qué dije lo que dije, o yo no sé por qué grité de la manera que grité, o por qué reaccioné así. Entonces hacemos una pausa y decimos, Señor, necesito seguir trabajando en esta área de la vida. Y cuando pasa de un año a otro, nosotros poder decir, ya creo que tengo más dominio propio, o creo que he crecido, o creo que he ido avanzando y no solamente me he congregado pasivamente. Entonces la madurez se manifiesta de esta manera cuando respondemos de una manera diferente. La vida cristiana, aunque se trata de evitar el pecado, no todo es solamente evitar el pecado. Sí debemos evitar el pecado, pero no solamente es eso. También, al mismo tiempo que evitamos el pecado, debemos desarrollar un carácter que glorifique a Dios en lo cotidiano. Y de repente hoy día ha habido cambios, ¿verdad? Cambios en nuestras maneras de pensar, que decir, si alguien te quiere, te va a aceptar como eres. Pues sí, pero hay cosas que sí debemos cambiar. O sea, yo sé que mi esposa me va a aguantar el mal genio, o mis hijos, pues tienen que, pues vivo con ellos. Pero si yo puedo ser una persona amable y empática, pues yo creo que podemos llevar la vida más bonita, ¿a poco no, hermanos?
O sea, si yo soy un viejo gruñón, pues puedo dejar de serlo. ¿Para qué? Para llevar una vida más llevadera, ¿verdad? Más llevadera. Entonces podemos ir cambiando, podemos ir avanzando. Entonces la vida cristiana no solo se evita el pecado, sino también uno va siendo transformado. Entonces cuando asumimos este enfoque, vamos a dejar de vivir reaccionando y comenzaremos a vivir creciendo. Hace poquito teníamos una reunión aquí de estudio, aquí un martes, y de repente pasó un hombre pues totalmente fuera de su, o sea, drogado pues, y venía desde allá, hermanos, y venía con un palo y le empezó a pegar a todos los carros que se iba encontrando en su camino, y a uno de los hermanos le rompió el cristal de su carro aquí. No, pues salimos todos los hombres. Yo salí hasta la puerta porque me cansé, hasta ahí llegué corriendo. Pero los demás, los que tienen más condición, salieron, hermanos. Y la verdad es que fue muy bonito ver que aunque lo sometieron, ¿verdad? Lo agarraron, llegó la policía y se lo llevó. Yo que conozco las historias pasadas de algunos, que algunos venían que eran muy peleoneros de los hermanos, porque aquí hay hermanos expeleoneros, abusados. Vimos que su reacción no fue tan agresiva ante una situación como esta, solamente lo agarraron y ya llegaron y se lo llevó la policía. Entonces cuando vemos ese tipo de reacciones decimos, algo ha habido en esas vidas, ¿sí o no, hermanos? O sea, algo ha habido un avance, porque en otro tiempo, imagínense si fuera el primer día de cristianos, probablemente lo hubieran agarrado y lo hubieran golpeado, lo hubieran hecho un montón de cosas. Sin embargo, yo no quise decir quién, pero bueno, ya dijo amén. Que levante la mano el que dijo amén para que ahorita lo saluden. Salúdenlo con miedo porque era peleonero. Y ahí tenemos otro ahí de Ujier también. Él no dijo amén, pero pues ya que dijo uno, allá lo tenemos de Ujier. Salúdenlos con respeto porque no les vaya a llegar el viejo hombre y les apriete la mano o algo. Pero la verdad es que, honestamente, hermanos, es la obra que el Señor va haciendo. De repente uno pudiera pensar, si yo antes reaccionaba de esta manera y ahora estoy reaccionando diferente. ¿Qué es? El camino a la madurez. O sea, yo no puedo estar haciendo las cosas de un chiquito espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando asumimos este enfoque, vamos a dejar de reaccionar y vamos a continuar una vida de crecimiento. Entonces, por todo lo aprendido hasta aquí, me gustaría darle 4 consejos prácticos para responder acertadamente ante las diversas situaciones. Consejo número 1: antes de reaccionar, ¿qué hay que hacer? Orar. Ore antes de reaccionar. Una de las señales más claras de crecimiento espiritual en su vida será la capacidad de detenerse antes de responder. Cuando usted ora antes de reaccionar, reconoce que necesita la guía de Dios más que la satisfacción inmediata de expresar lo que siente. La oración le va a permitir entregar sus emociones al Señor, evitar respuestas impulsivas que luego pueden traer consecuencias y de las cuales nos podremos arrepentir. Y no solamente golpear a alguien, sino decir cosas que no deberíamos de haber dicho. Cuando nosotros nos sentimos abrumados por una situación, podemos hacer una pausa para orar, aunque sea breve, y usted le da el espacio al Espíritu Santo para ordenar su corazón, corregir su actitud y dirigir su respuesta. Tal vez la situación no va a cambiar de inmediato, pero su manera de enfrentarla sí va a cambiar. La oración no siempre transformará las circunstancias, pero sí puede transformar la vida del que ora. Y después nosotros no arrepentirnos de haber hecho algo, ¿verdad?, arrebatado. Segundo consejo: lea y memorice la Escritura con enfoque en su carácter. Cuando usted se expone de manera constante a la palabra de Dios, permite que ella examine y forme su carácter. No se trata solo de leer por cumplir, sino de leer con la intención. Y es más, si usted tiene áreas de su vida que necesitan ser trabajadas, por ejemplo, yo batallo para perdonar, usted pudiera pensar así, entonces usted empiece a leer y a memorizar textos bíblicos que hablan sobre el perdón.
Cuando nosotros memorizamos versículos relacionados, por ejemplo, con las diferentes cosas que se nos pueden presentar, y memorizamos versículos sobre la paciencia, sobre el amor, sobre el dominio propio, sobre el perdón, tendremos herramientas espirituales para responder correctamente en los momentos de presión. Es decir, cuando usted tenga una presión, va a salir tal vez de ahí de su mente un versículo de la Escritura. Todavía recuerdo en una ocasión que yo iba con un joven de aquí de la iglesia, íbamos caminando normal. Yo no sé qué pasó, pero él se tropezó con un cordón de la banqueta, y cuando él se tropezó, se le salió una majadería. La majadería que parece que dice rey. Dijo, ¡ay, rey! Entonces, pues yo volteé y lo vi, y él se apenó mucho. ¡Ay, pastor! Perdón. No, pues le dije, pues es que así has de hablar, porque la verdad a mí nunca se me ha salido una palabra en chino, porque yo no hablo chino. O a alguien se le ha salido en alemán o sea, no, ¿verdad? A uno le sale lo que uno tiene dentro, ¿a poco no, hermanos? Lo que hay que hacer, por eso hay que meterse palabra, para que en lugar de que salga una grosería o una maldición, lo que salga sea una palabra de airaos, pero no pequéis. En versión Reina Valera 60. ¿A poco no, hermanos? Y ustedes se quedan así, airaos, pero no pequéis, y ya. Entonces, un creyente que se alimenta de la Escritura desarrollará sensibilidad espiritual y aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, tercer consejo: acepte las pruebas como procesos de formación y no como castigos. Cuando usted entiende que las pruebas no son castigos, sino son procesos, su manera de enfrentarlas cambia por completo. Déjeme le platico, yo por ejemplo tuve una mala mayordomía en el manejo de las finanzas. En mis inicios de recién casado y poco después, yo tuve un mal manejo de financiero que me hizo que me endrogara. Y después yo no podía salir de las deudas, ¿verdad? Yo no podía salir de las deudas. Y eso me hizo buscar hacer una certificación como consejero financiero. Quería dar consejos financieros, no hombre, quería que me aconsejaran a mí. Y tomé una certificación y ahí estuve. Y cuando entendí los principios financieros, empezamos a cambiar nuestra forma de ver las finanzas. ¿Pero qué cree? Salir de mi mala condición financiera, tardamos como 15 años, hermanos, de esa magnitud. Y aunque no veíamos la puerta y a veces nos desesperábamos, hermanos, porque esta semana que fui a inscribir a mi hijo al bachilleres, yo llegué al bachilleres ya con el pago de inscripción, y aunque él va a sexto semestre, recordé rápidamente cómo cuando él entró al primer semestre tuve que pedir una prórroga para que me dieran chance de pagar después, y ahora traía en la bolsa, bueno, ya traía el pago y traía en la bolsa lo suficiente como pagar otra inscripción si era necesario. Entonces yo pensé y dije, wow, no cabe duda que el Señor nos va formando de tal modo que podamos ir cambiando nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver la vida, y cuando menos pensamos, hermanos, ya estamos del otro lado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por lo tanto, asumir que no son castigos, sino que Dios permite para que nosotros podamos cumplir su propósito. Dios no está en contra suya. Dios está trabajando a nuestro favor, Dios está trabajando a su favor, formando en usted un carácter que refleje a Cristo. Cada dificultad, recuérdelo siempre, tiene propósito, aunque en el momento no sea evidente. Cuando nosotros aceptamos las pruebas como parte del proceso, entonces aprendemos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. Estamos en medio de las pruebas, oramos más. Estamos en medio de las pruebas, le pedimos al Señor dirección para caminar en su voluntad. Y en lugar de preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué estamos inmersos en esta situación, podemos preguntarnos entonces, Señor, ¿qué estás produciendo en mi vida a través de esta situación que se me presentó? Esta perspectiva fortalecerá su fe y le permitirá avanzar con esperanza aún en medio del dolor. Y cuarto consejo: obedezca en lo práctico, es decir, ame y sirva aun cuando no sea cómodo.
La madurez espiritual se demuestra en su obediencia diaria. Amar y servir cuando es fácil no requerirá gran esfuerzo, pero hacerlo cuando implica sacrificio revelará un corazón transformado. Permítame ponerle un ejemplo, que si yo le digo ahorita, lo invito a un restaurante, pues todos van a decir, sí, y ahí llega al restaurante, pida lo que quiera, pues va a pedir lo que usted quiera, y va a pedir hasta de más probablemente. Eso es bien fácil, hermanos, pero ahorita irnos a la casa y hacer comida. ¿A quién le gusta hacer comida los domingos, hermano? Nadie dijo amén. Y luego después de hacer comida, lavar los trastes, y después de lavar los trastes, recoger todo lo que se ensució por la comida. Pues ¿a quién le gusta eso, hermanos? Bueno, así es simple y sencillamente, hermanos. O sea, es fácil hacerlo fácil. Es fácil ir a un restaurante, que alguien nos invite y comer e irnos y dejarle, a ver, no sabemos quién va a lavar los trastes en el restaurante, los dejamos ahí. Pero cuando vamos a la casa, igual no es fácil hacer comida, desde pensar cuántas o cuántos también batallan, ¿pero qué haré? Para empezar, ¿verdad? Ahí empieza el problema, ¿qué voy a hacer? Y luego que voy a hacer hamburguesas, hay carne molida, pero no hay pan. ¿Le ha pasado? Bueno, desde ahí empiezan los problemas. Simple y sencillamente, hermanos, simple y sencillamente, nosotros que tenemos que amar y servir cuando es fácil, bueno, está bien, pero cuando no lo sea, de todas maneras lo tenemos que hacer. Si alguien de aquí no va a ir ahorita a un restaurante, va a tener que comer algo en casa. Y lo tendrá que hacer porque simple y sencillamente hay que hacerlo. Entonces Dios nos llama a una obediencia práctica. Y en lo fácil, qué bueno. Ama a los que amas, ama a los que te aman, está con los que te caen bien. Pues qué fácil, hágalo y disfrútelo. Pero también amar y servir cuando no es fácil. Cuando Dios nos llama a una obediencia práctica que se expresa con acciones concretas como dar tiempo cuando andamos muy ocupados, escuchar cuando alguien necesita solamente vaciar su corazón, perdonar cuando alguien no merece el perdón, servir o bendecir. Entonces, cada vez que nosotros obedecemos, aun cuando no tengamos ganas, permiten que Dios forme su voluntad en nuestra vida. Y con el tiempo, lo que antes le costaba se convierte en una expresión natural de su carácter. Así su vida comenzará a reflejar de manera tangible el amor y el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Quiero terminar en esta hora diciéndole que la madurez espiritual no es un destino. La madurez espiritual es un camino. Dios no busca creyentes perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero Dios busca corazones dispuestos a ser transformados. Cada día el Señor nos da oportunidades para crecer, aún en los momentos que menos nos gustan. Entonces, cuando somos intencionales en nuestro crecimiento, comenzamos a ver la vida o comenzaremos a ver la vida con los ojos de Dios, es decir, con la perspectiva de Dios. Lo que antes nos frustraba, ahora nos forma. Lo que antes nos detenía, ahora nos impulsa a confiar más en Él. Que nuestro deseo no sea solo conocer más a Dios, sino parecernos más a Cristo. Que ese sea nuestro objetivo y que cada circunstancia de nuestra vida sea una herramienta en las manos del Padre para llevarnos a la madurez que glorifica su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor.